Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hemos estudiado los dones espirituales aquí en el contexto del cuerpo de Cristo. Pero como hoy vamos a celebrar la cena del Señor, tomamos hoy en considerar a la cabeza del cuerpo. Estamos estudiando el cuerpo de Cristo y también lo que es los dones espirituales en el cuerpo. Hoy vamos a considerar la cabeza del cuerpo o lo que es la cabeza de la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Pedimos tu guianza, Señor, en todo lo que vamos a mirar hoy en día. Que tu Espíritu nos guía, Señor, en estas verdades. Y, Señor, que realmente podamos entender quién eres tú, Padre, en el contexto de lo que es la cabeza del cuerpo de Cristo. Pedimos tu ayuda, como siempre, que nos guías en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La cabeza de la iglesia. Ese tema es un tema serio, muy serio. Muchos lo toman ligeramente, como sin importancia, pero es un tema muy serio. Es tan serio que miles de personas han perdido sus vidas en declararlo durante la historia de la iglesia. Declararlo hoy en día, en muchas partes del mundo puedes perder tu vida. Y aún en los Estados Unidos hay muchos que van a estar en desacuerdo contigo en que dices que Cristo es la cabeza de la iglesia. Declarándolo en la Iglesia Católica Romana, van a decir que eres anatema, que eres condenado, porque el Papa es la cabeza de la iglesia. En todas las áreas Él reina y nadie puede contradecirle, ni las Escrituras, ni las Sagradas Escrituras. El Señor Jesucristo, como la cabeza, como nuestra cabeza, como cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es una doctrina fundamental, esencial e importante para la iglesia. Y vamos a ver por qué es tan importante y cómo han quitado a Jesucristo como la cabeza en la iglesia hoy en día. Y vamos a ver cabeza con 3 puntos. 3 puntos que nos va a ayudar a entender cómo el Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia. El primero es, ¿qué es cabeza? Es bueno entender qué es cabeza. El segundo punto es, ¿quién le puso como cabeza? Y el tercer punto es, ¿cómo lleva su obra en la iglesia como cabeza? ¿Qué es cabeza? Primeramente, lo que vamos a ver, ¿qué quiere decir cabeza? Képhale es la palabra en el griego, en el sentido, y tenemos que entender en qué sentido está usado en las Escrituras. Y para que podamos entender eso, podemos dar gracias a las feministas cristianas o feministas evangélicas, porque ellas han forzado a la iglesia definir la palabra képhale. Porque por mucho tiempo ellas han peleado la doctrina del hombre y la mujer y la doctrina de la sujeción de la mujer al hombre en el plan de Dios. Lo han peleado, lo han negado y haciéndolo, lo han tenido para hacer eso, para pelear esa doctrina, tienen que asaltar a Cristo como cabeza de la iglesia, porque Cristo como cabeza está ligado con el sentido del esposo como cabeza de la esposa. Y si vamos a Efesios capítulo 5, en Efesios capítulo 5, en versículo 23, dice,
porque el marido es cabeza, kéfale, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Todos los que han sido salvos por la gracia del Señor Jesucristo, fe en Él, Él es nuestro Salvador y Él es nuestra cabeza. Y aquí dice, así, si quitan, dice que el esposo es la cabeza de la esposa. Dice, el marido es cabeza de la mujer. Y si ellos pueden quitar, o si quieren quitar el hombre de ser cabeza del hogar, pues también tienen que quitar a Cristo Jesús como cabeza de la iglesia, como kéfale. En 1 Corintios capítulo 11, lo hemos estudiado, en versículo 3 dice casi lo mismo. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Casi lo mismo. El esfuerzo de quitar la autoridad del hombre en el hogar, en el matrimonio, han quitado a Cristo de su posición en la iglesia como cabeza. Y una manera que buscan hacerlo es que dicen que la palabra cabeza quiere decir fuente. Fuente. También ayuda idónea. Dicen que el sentido de esa palabra es fuente. Y no tiene nada que ver. Fuente no tiene nada que ver con reinar o tener autoridad. Esa es ¿cómo se dice? La batalla, o eso es la controversia entre el que se llama complementarianism, es que la mujer complemente el hombre, o egalitarianism es donde son iguales. Egalitarianism quiere decir que en la casa, en el hogar, tienen una posición igual, que no hay autoridad, que no hay orden. Y en la iglesia se pelea eso. Que el hombre es el fuente de la mujer. Y uno dice, ¿qué quiere decir eso? Así es, quieren quitarlo como la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque si hacen eso, tienen que quitar a Cristo. Wayne Grudem es un teólogo, maestro, que se enfoca más en la teología sistemática, pero también en complementarianism, en eso. Y él tomó ese tema, el tema de cabeza del hogar, él lo tomó y lo estudió más que cualquier persona hoy en día lo ha estudiado, yo creo. Estudió la palabra kéfale y esa palabra lo estudió en más de 2,300 ejemplos en literatura griega. Okay. Él fue desde autores 8 siglos antes de Cristo hasta el siglo 4 después de Cristo. La literatura griega, la palabra kéfale, y nunca cuando la palabra fue usada de una persona y no parte del cuerpo como la cabeza, nunca tenía ningún otro sentido en que es autoridad que reina y gobierna. Nunca. En su sentido, nunca tenía ese sentido de fuente, sino de autoridad que reina y gobierna, el jefe. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Y la Escritura lo usa en la manera exactamente así, en esa manera, para decir que Jesús es cabeza, es decir que Él es kéfale, es decir que Él es kurios. Kurios es Señor. En Filipenses, escritura muy conocida, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó, hablando de Cristo Jesús, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Okay? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, nombre de Jesús,
Eso no es el nombre. Eso no es el nombre. El nombre es el nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se dobla rodilla a todos los que están en los cielos y en la tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es, esto es el nombre que es sobre todo nombre, que Jesús es Kurios, que Jesús es Señor. Señor, ese es el nombre. Ese es el nombre donde todo rodilla se doble. El nombre. So Kurios es Kephale. El Señor es cabeza. La cabeza es el Señor. Y para decir que Él es cabeza es decir que tú te hincas, te dobles rodilla delante de Él. Él es nuestra cabeza en la iglesia. So cada individual en la iglesia se hinca a su autoridad. Se doble rodilla a su autoridad soberano. Él reina. Él reina. El universo mismo se hinca al Señor Jesucristo, como dice en Mateo 28, 18, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el universo, Jesús dice eso acerca de Él, que toda rodilla va a doblar delante de Él un día, cuando se manifiesta a todos, aunque son creyentes o no. Y aquí dice, porque toda potestad en el universo fue dado a Él. Eso es lo que dice cabeza. Él es el mero mero, el que reina, el jefe. ¿Y en qué? Uno dice, ¿en qué reina? ¿En qué es? En toda autoridad. Él es Señor. Eso quiere decir que es Señor. Eso quiere decir Kurios. Hoy en día en la Iglesia Católica Romana creen en la autoridad del Papa. ¿Okay? El Papa es sobre la Iglesia, que Él es sin error, infalible. En el dogma dice que el Papa posee toda autoridad y poder sobre toda la Iglesia, no solamente en fe y moral, pero en todo lo que es la Iglesia. Dicen que Él es el poderoso, el Papa. El Vaticano dice que si cualquier persona dice que el Papa solamente tiene autoridad de dirección y no poder supremo sobre la Iglesia universal, él es anatema, él es condenado. Otra vez voy a repetir, ellos dicen que si uno dice que solamente tiene autoridad de dirección en la Iglesia y no poder supremo sobre la Iglesia universal, que él es anatema o condenado. Wow. Es condenar cualquier persona que niega que el Papa es cabeza. Y en historia de la iglesia muchos se han perdido sus vidas en decirlo y hacerlo. Hay un sacerdote que se llama Juan Hus, convertido al cristianismo, a Cristo Jesús, a la fe verdadera, fue quemado por decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Fue quemado en 1415. Él escribió un tesis a la iglesia que contenía 3 puntos que hizo revolución antes de la reforma. La primera es antes de la reforma. La primera era que la iglesia consistía de todos los creyentes predestinados. Tiene sentido para nosotros. ¿Por qué dijo eso? Es tu primera declaración. Porque en su tiempo la iglesia decía que consistía solamente del Papa, los cardinales, los obispos y los sacerdotes. Y que la gente normal podía tener comunión con la iglesia verdadera solamente asociándose con ellos. Con el Papa, los cardinales, los obispos y los sacerdotes. Entonces, su primer punto de Juan Hus es que
que la iglesia consistía de todos los creyentes predestinados. Segundo punto es que las escrituras eran la autoridad y ellos eran sobre la iglesia en autoridad. Wow. Y lo predicaba en el lenguaje de ellos, no en el latín. Segundo punto. El tercer punto, que Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa. Y lo quemaron. Lo quemaron en ese punto. Él dijo que el Papa, por ignorancia y amor al dinero, es corrupto y que a rebelarse contra el Papa es obediencia a Cristo Jesús. Wow. Martín Lutero, en el siglo XV, dijo que si el apóstol Pedro en persona viniera y predique toda la verdad de las Escrituras y solamente niega la posición superior del Papa, que el Papa no es la cabeza visible de la iglesia o del cristianismo, perdería su cabeza. Eso dijo Martín Lutero. Dice, aun si Cristo Jesús mismo estuviera aquí, predicaba lo mismo, el Vaticano lo crucificarían otra vez. En cuanto a obediencia, Martín Lutero decía, yo no debo más obediencia al Papa que yo dará al anticristo. Wow, muy fuerte. Lutero fue excomunicado de la iglesia. Juan Calvino, Juan Wesley, Juan Knox, Spurgeon, todos decían lo mismo. Spurgeon dijo esto. Él dijo, es absurdo pensar que el Papa es la cabeza de la iglesia porque los papas mueren. Y dicen, ¿cómo puede vivir la iglesia si su cabeza se muere? Muy lógico. La cabeza, ¿cómo? La cabeza verdadera de la iglesia vive para siempre. Y la iglesia vive en Él. En Él. La iglesia es del Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Él es Señor de la iglesia. Él lo ganó. ¿Cómo? Por su propia sangre, dice las Escrituras. Ahora, eso es cabeza. Ahora, ¿quién lo hizo cabeza? ¿Quién le puso como cabeza? Vamos a lo que leímos al principio en Efesios capítulo 1. En versículo, voy a mirar al versículo 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo vosotros mi memoria en mis oraciones. Aquí Pablo está orando por la iglesia. Y en versículo 17 él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La oración de Pablo por la iglesia. Es la oración que debe para nosotros. Que tengamos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Aquí Pablo está orando y dice eso. Algo que tienes que saber es lo importante de Cristo. Y Pablo ora a Dios que nos da un lleno conocimiento de Cristo Jesús. Un lleno conocimiento de Cristo Jesús. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, a las cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Hermanos, esto es cristología, doctrina de Cristo, conociendo a Él. Y nosotros podemos relacionar eso porque estamos estudiando, conociendo al Dios vivo y mirando la grandeza. Ahorita estamos estudiando dos dioses perfectos.
Dios es grande. Hemos estado estudiando todas estas doctrinas importantísimas. Versículo 18, 19 de aquí, Efesios 1, es cristología, entendiendo quién es Cristo. Y en versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, hablando de su fuerza, el poder de su fuerza, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra en lugares celestiales. Esto es Cristo en su majestad. Esto es Cristo magnificado. Esto es Cristo exaltado. Versículo 21. Sobre todo principado y autoridad y poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Wow. La cual es su cuerpo. Ahora, esto es importante. Dice, el Dios soberano que nos escogió, el Dios soberano que nos llamó a todos nosotros que somos de Él, de Cristo Jesús, el Dios que nos dio una herencia eterna, el Dios soberano que nos despertó para salvación, que nos santifica en nuestro diario vivir y que un día nos va a glorificar. Ese Dios desea que nosotros tenemos un amplio conocimiento de la gloria de Cristo Jesús, de su evangelio, de su muerte en la cruz, que lo levantó de la muerte y lo sentó a la diestra del Padre en majestad. Versículo 21 dice, Él es sobre todo, huperano es esa palabra. Ano quiere decir sobre, huper quiere decir mucho, mucho. Son mucho más alto. Sobre, super sobre, infinito sobre todos seres. Infinito sobre todos seres, podemos decir. Sobre principado, potestad, autoridad, poder, señorío, sobre todo que se nombra, se puede nombrar, no solo en este siglo, sino el venidero. Siempre, infinito, Él es sobre todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Super sobre, Él es cabeza. Super sobre todo. No solamente por un tiempo, sino aquí dice, no en ese siglo, sino también en el venidero. Hoy y para siempre Jesús es Señor, Él es cabeza. Wow, eso es algo interesante de pensar. Colosenses capítulo 2. En versículo 18 para dar el contexto. Dice, nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echado por su propia mente carnal, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud quien todo el cuerpo es nutrido, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento, en el crecimiento que da Dios. La cabeza, importantísimo. Él reina en todo, la iglesia, en todo creación realmente. Regresamos a Efesios 1, versículo 22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Esto es importante.
Él es cabeza sobre todas las cosas, dice aquí. Sobre todas las cosas. Y le dio a la iglesia. Ser cabeza sobre la iglesia. Wow. Tenemos que entender eso. No dice que le dio para ser cabeza de la iglesia. Dice que lo dio el que es sobre todas las cosas a la iglesia. Él no solamente es cabeza de la iglesia, Él es cabeza de todo. Él es el soberano. Dios le dio. Él dio. El que es cabeza sobre el universo. El universo entero a la iglesia para ser su cabeza. Otra vez en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, protargas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visible e invisible, sea tronos, sea dominios, sea principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y dice, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas se subsisten en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengan preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y está hablando de la plenitud de la deidad. Dios dio a sus amados, a nosotros, a sus redimidos, a su iglesia, el Rey del universo para reinarla. Hermanos, si nosotros estamos en Cristo, nosotros caminamos con Cristo. Nosotros hablamos con Cristo. Nosotros gozamos una relación con Cristo. Nosotros nos gozamos de la disciplina de Cristo, sabiendo que el Rey del universo está con nosotros, está conmigo. Y como dice, si Él está conmigo, ¿quién me separará de Él? Si Él es el Rey sobre todo, el que gobierna todo. Interesante. ¿Quién es el que viene con sus propias ideas para la iglesia? Es ridículo. Porque nosotros tenemos un rey que gobierna. Un rey para guiarnos. Esto expresa el amor de Dios para la iglesia. Que Cristo es nuestra cabeza. Él no dio el ángel Gabriel a ser la cabeza de la iglesia. Él no dio el ángel Miguel. Él no dio 10,000 superángeles ser cabeza de la iglesia. Él no dio predicadores. Él no dio maestros. Él no dio evangelistas talentosos ser cabeza de la iglesia. Él nos dio el Rey del universo, el Dios mismo ser nuestra cabeza. Y no solamente eso, ser nuestro pastor. Wow. Nos apacienta, nos sustenta. Él lo dio nuestro pastor. Y nosotros somos su cuerpo.
Él nos llena. Todo el que se cree ser cabeza. ¿Quién se cree ser cabeza? El Papa, los reyes, el gobierno, los que niegan las Escrituras, los que rechazan las Escrituras. Todo el que se cree ser cabeza, que se hinca delante de nuestra cabeza. Y un día lo van a hacer. El Señor Jesucristo es cabeza. Y todos los que niegan su palabra, los que buscan llenar la iglesia con todas otras cosas que no es la palabra de Dios, han quitado el Señor la cabeza de la iglesia. Será un cuerpo sin cabeza. Y eso es lo que hacen. Todo el que quiere hacer de la iglesia lo que él quiere. Todo el que busca lo suyo. Todo el que malinterpreta el sentido, el intento del autor de las Escrituras. Todo el que quiere formar nuevas ideas de la iglesia. Ellos han quitado el verdadero cabeza de la iglesia y es una iglesia sin un cuerpo sin cabeza. No es iglesia, no es cuerpo. Porque un cuerpo no puede funcionar sin la cabeza. ¿Qué es cabeza? ¿Quién lo puso por cabeza ahora? ¿Qué hace como cabeza? Si regresamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5, voy a leer de 23 a 30. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Ahora, ¿qué hace Cristo? ¿Cómo es que Él es cabeza? ¿Qué hace? Primeramente, el versículo 23 lo salva. Él es el Salvador. Él se entregó por ella. También Él reina a la iglesia, Él lo supervisa, dice el versículo 24, así que la iglesia está sujeta a Él, así como las casadas a su marido. Él reina sobre Él lo supervisa y también lo santifica como cabeza de la iglesia, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento por el agua, por la palabra. Él la salva, Él la supervisa, Él lo santifica y Él lo va a presentar a sí mismo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa sin mancha. Cuando Él murió en la cruz y nos llama a salvación, somos parte de la iglesia y ya Él nos va a presentar al Señor en el cielo santos. Presentar a sí mismo, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes. También cumple todas sus necesidades, versículo 29. Porque nadie embarazó jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Wow. La sustenta, la cuida. Y luego, ¿qué más? Versículo 30.
porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Él nos llena en todo. Él nos llena en todo. ¿Qué hace como cabeza? Nos salva, reina, nos supervisa, nos enseña, nos pastorea, nos santifica para presentarnos sin mancha, sin arruga. Cumple nuestras necesidades, nos sustenta, nos cuida y nos llena en todo lo que son su carne y sus huesos. Wow. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es que la cabeza de todo principado y potestad. Wow. Y sigue. En Él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados nosotros con Él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, todos nuestros pecados, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso quiere decir que Él es nuestra cabeza. Él nos perdonó de nuestros pecados. Él no solamente, Él los clavó en la cruz y jamás se va a acordar de ellos. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy en día. La cruz de Cristo y la cabeza gloriosa que nosotros tenemos, que primeramente nos salvó, también nos dirige, nos enseña, nos proteja, nos lleva, también nos cumple todas nuestras necesidades para presentarnos, y nos va a presentar a sí mismo en la iglesia, nos sustenta, nos cuida y nos llena. Eso es nuestra cabeza. Eso es lo que Él hace en nosotros. Imagínate, y nosotros podemos caminar con Él todos los días. Hermanos, no pierdas el tiempo. Hoy puedes caminar con Él. Hoy puedes hablar con Él. Hoy puedes meditar en su grandeza. Porque hoy es el día de salvación a los que no lo conocen. Vamos a orar y luego Mago nos va a dirigir en la cena del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en día por tu palabra que nos habla claramente acerca de quién es Jesús en la iglesia. Y pedimos, Señor, que nosotros podemos someternos, Señor, a su reino, someternos a Él como cabeza. Gracias te damos, Señor, porque en ti, Señor, tenemos todas las herencias, Señor, que hay en los cielos. Y en ti, Señor, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Pedimos ahora, Señor, que vamos a acercarnos a tu mesa, Señor, que lo podemos hacer con ese amor, con entusiasmo y también, Señor, con esa reverencia.
dando honor a lo que tú has hecho por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.